En este siguiente segmento vamos a referirnos a ese hecho que nos ha sacudido a todos. Es cierto que en el país en este momento se han generado hechos de intolerancia, de desafío. Es cierto que en Bolivia se tiene grupos movilizados de choque de unos y otros que han intentado mostrar su fuerza, que han desafiado unos a otros en el afán de defender sus posiciones. Bolivia no quiere conflicto. Los bolivianos queremos vivir en una tierra de paz. Se ha visto cómo muchos tienen armas caseras, pero algo que ha llamado profundamente la atención y la preocupación es ver que algunos de estos grupos radicales portan armamento de guerra, armas que debieran estar en los cuarteles, que debieran estar manejadas, administradas por las Fuerzas Armadas. ¿Qué hacer ante ello? Vamos a conversar esta noche con el general José Antonio Gil, que nos va a dar algunas luces como militar, como efectivo de las Fuerzas Armadas, acerca de este tema tan importante que ahora le preocupa a los bolivianos. Estamos en contacto esta noche con el general José Antonio Gil, a quien le agradecemos por haber aceptado hablar de este tema. Nos gustaría conocer cuál es su opinión acerca de estos videos, de estas imágenes donde se ve jóvenes personas con fusiles AKG, con metralletas en el trópico de Cochabamba. Buenas noches, Mauricio. Efectivamente, esto no solo preocupa a la gente de Cochabamba, sino es en todo Bolivia, porque esto es un levantamiento armado. No podemos llamarlo ni catalogarlo de otra manera. Tienen armas de grueso calibre, quiere decir que tienen armas de guerra, de combate. ¿Cómo han sido adquiridas? Habría que ver, porque según las imágenes hay armamento ruso, pero también hay armamento de uso en las Fuerzas Armadas o que han sido usadas por las Fuerzas Armadas. De todos modos, hay que recordar algo, ¿no? En Santa Cruz se tomó prisioneros a personas por 9 años y más, porque se mostró una serie de armamentos que eran hasta desechables. Y ahora, ¿esto qué es? Habría que hacer una comparación y ver si no es un mayor acto de subversión y de terrorismo. ¿Por qué terrorismo? Porque están aterrorizando a la gente. ¿Para qué hacen eso? Para que la gente les tenga miedo y hagan ellos o ellos impongan su voluntad. Esa es la guerra no subversiva. Eso es lo que hacen los partidos que quieren llegar al poder por la fuerza. Entonces hay que entender que si van a mostrar armas, también le están dando la posibilidad al Estado para que haga uso de armas. Porque no puede ser que solo en el Chapare o donde sea, porque los ponchos rojos, no te olvides que también han mostrado fusiles. Alguien ha dicho, pero son Mausers. ¿Y los Mauser no matan? Los Mauser no son fusiles de competencia en la actualidad. ¿Y una escopeta no mata? ¿Un rifle de salón no mata? Claro que mata. Y de eso parece que los políticos no se han dado cuenta. Y hablan de que no hay proporcionalidad de fuerzas. No, el Estado se respeta. El orden establecido se respeta. Y los ciudadanos no pueden andar armados haciendo lo que les da la gana. Eso es lo que está pasando. No pueden. El uso de armas por parte de los miembros del grupo que les dé la gana, que estén en el Chapare o donde estén, es suficiente motivo para que las fuerzas del orden, sean estas policía o ejército, pueda entrar con toda la fuerza que las leyes lo establecen, porque eso se llama subversión mediante el terrorismo, Mauricio. Eso es lo que está pasando. General, mucho de este armamento además no podría estar en manos de civiles
Y entiendo yo que para portar armas en Bolivia uno debe registrarlas y debe tener algún tipo de autorización. Pero vamos por lo primero. Una de estas metralletas, una de estas escopetas que son de uso militar, no podrían estar en manos de civiles, ¿verdad? Bueno, se han dado en varias oportunidades robo de armamento, por una parte. De ahí es que tienen algún armamento que ha sido usado por los militares. Y por otra parte, Mauricio, y hay que ser claro, cuando Evo Morales se va al Chapare, cuando renuncia y se va al Chapare, se va porque el plan B que él dice que no tenían era quedarse en el Chapare y venir con una subversión armada. Eso lo sé, no me lo han contado o no lo he leído en el periódico, y lo sabían los militares. Y por eso lo llevaron al Chapare. Y se mariconeó. Evo Morales se acobardó, ya estaba acostumbrado a sábanas de seda y no quiso arriesgarse de quedarse en el Chapare, porque tuvo miedo el que fracase y no poder regresar. Fue una cobardía. Pero esas armas, cuando Evo Morales se fue al Chapare, ya estaban en el Chapare. Y ya estaban hace tiempo atrás. No te olvides que hace tiempo atrás también ha habido gente de las fuerzas revolucionarias colombianas. No te olvides que los hermanitos Linera también han estado ahí. Pero es que yo no sé el gobierno qué ha esperado. ¿Dónde más? ¿Qué quieren? Porque dicen, no hay que emplear, hay gente que dice políticos, esos políticos de plazuela, o esos políticos que solo saben hablar en el Parlamento y dicen, no usen la fuerza. Pero si ellos están empezando a usar la fuerza, o el mostrar fusiles no es uso de la fuerza. Claro que es uso de la fuerza. Es amedrentamiento, es un uso de la fuerza. Así hay que tomarlo. Entonces, solo usarán la fuerza después de que esas ametralladoras se disparen contra la juventud cochala, porque lo he escuchado, los han entrevistado y han dicho, van a ver los de la juventud cochala, ahora estamos armados. Ese rato recién cuando ya hayan muertos, ¿acaso la ley no es para proteger a los ciudadanos? ¿O es que solamente los cocaleros tienen voz y voto en este país? ¿O solamente aquellos que se dicen campesinos, porque se han abusado de los campesinos? Quiero que me digan un abuso. Uno en todo este tiempo, desde diciembre o desde noviembre. Pero yo sí les puedo decir lo que ellos han abusado y hay que ver las imágenes de Samaipata, por dar un nombre. Entonces, ¿hasta cuándo? Mauricio, el mostrar armas da pie para el uso de armas. Y si no lo hacen, es porque no están interpretando lo que el pueblo, lo que en las ciudades le están permitiendo y están haciendo que nos aterroricen. Y eso es terrorismo. Aterrorizar quiere decir hacer terrorismo. Ahora, uno teme que una intervención pueda generar un conflicto mayor y ese enfrentamiento que de pronto muchos están buscando en el país, donde corra sangre, donde se pueda hablar de las fuerzas militares que están disparando, matando, ejecutando, como además se ha intentado mostrar en otro momento de estos pasajes difíciles que ha tenido este desenlace tras la última elección. Entonces, ¿cómo hay que afrontar un hecho de esta naturaleza? ¿Qué debe hacer el gobierno, las Fuerzas Armadas y la policía frente a este tema que si no se controla algún momento puede derivar en casos y en hechos peores mañana? Mauricio, esto es un golpe de Estado. No nos engañemos. Por favor, esto es un golpe de Estado. Ya no quieren que la presidenta sea candidato, ya no quieren elecciones en septiembre, quieren que se vaya. ¿Saben para qué quieren que se vaya? Para que regrese Evo Morales y se vuelva a hacer cargo de la presidencia. No con elecciones, no, para que dice que termine su mandato.
y se quede de por vida. Créanme que eso viene así, es un golpe de Estado. Además, que están amedrentando para que el Tribunal Constitucional no se anime a dictar sentencia para que desaparezcan las siglas del MAS. Además, están amedrentando para que no se atrevan a decir que hubo fraude en las elecciones y comprometan al MAS. ¿Qué se tiene que hacer? Hacer lo que la ley lo permite. Mauricio, en guerra internacional, el uso de la violencia al no dar cabida a que los sanen, a que los curen, a que los atiendan a los enfermos, es delito de lesa humanidad. Y ante los delitos de lesa humanidad se tiene que emplear la fuerza como corresponde. ¿Qué quiere decir como corresponde, Mauricio? Para aquellos, ya te digo, sobre todo políticos de plazuela. Quiere decir que debe emplearse la fuerza de acuerdo a sus posibilidades para no arriesgar la vida personal y custodiar el bienestar de la mayoría. Resulta, para que quede claro, que al frente tengo 2.000 manifestantes, a este lado tengo 50 policías. Si los policías usan las armas, son abusivos, pero si son 50 y allá son 2.000. Eso pasa en cualquier país del mundo, Mauricio. Es la correlatividad de fuerzas. La correlatividad de fuerzas quiere decir un equilibrio. El equilibrio a los estados, a las naciones, a los países, a las fuerzas del orden, las da el armamento que el país les ha comprado para ese fin. Sea el gobierno de izquierda, de derecha o de lo que quieran. Todos los gobiernos usan la fuerza. Y el anterior gobierno, por supuesto, que ha usado la fuerza mucho más que ahora. Acuérdense de Chaparinas y todo aquello, ¿no es verdad? Lo que pasa es que para unos sí, para otros no. Entonces, el Estado tiene la potestad de hacer cumplir la ley. Y si la ley dice que cuando la policía es sobrepasada puede entrar el ejército, pues debe entrar el ejército. Y la gente debe saber, y los manifestantes deben saber, que el ejército no tiene material antimotines. El ejército tiene fusiles. Y nunca sale el ejército o las Fuerzas Armadas si no es por orden del gobierno. Y el orden del gobierno debe tener la facultad para el empleo de esas fuerzas. Y no desprotegerlos como pasó en el gobierno Goni Sánchez Lozada, que los únicos culpables fueron los militares. Como si los militares hubieran dicho yo quiero salir a la calle. No, a los militares los sacan. Pero el presidente tiene que hacerlo. Y hay algo más, Mauricio. Y los candidatos a presidentes deben estar lanzando globos, serpentinas y mistura. Se está cumpliendo lo que tanto han deseado, ¿no es verdad? En su estupidez, y que si me perdonan los muy inteligentes de los candidatos, en su estupidez, ellos nos están llevando a este caos. Ahora, entrar a esta zona del país, me imagino que es una tarea muy complicada. General, hemos visto que la policía no ha podido. Los efectivos han salido además maltratados de esta región. ¿Las Fuerzas Armadas podrían hacerlo y el costo no sería muy alto? Mauricio, yo no he dicho que entren a matar. No hay otra forma. Yo te las diría, pero guerra anunciada no mata, ¿no ve? No hay otras formas. No se los puede asfixiar hacia ellos, no se puede. Te voy a dar una cosa para que vean. ¿Qué pasa si les cortamos el combustible? Nada más. ¿Hasta dónde tienen autonomía, movimiento? ¿Hasta dónde? Por otra parte, ¿qué nos da el Chapare a Cochabamba? Porque aquí los pueblos que están
fregados, por no decir jodidos, son La Paz, Cochabamba. ¿Pero qué nos da el Chapare? Sinceramente, fruta, muy deliciosa fruta, yuca, muy bien yuca, otra vuelta plátano y naranja y yuca. ¿Qué más? ¿Quién necesita a quién? Señores, de una vez nos pondremos la pila. ¿Quién necesita a quién? En Santa Cruz no van a tener problema, acordate. Porque los valles cruceños los van a alimentar a los cruceños. Y del norte también les va a llegar carne y productos. ¿Pero qué nos da el Chapare? Nos corta la carretera, muy bien. Hay que ver las otras alternativas. Y no es que tengamos que entrar a matar al Chapare. No hay que hablar de eso. Hay otras maneras. Por eso te digo que los políticos son una mierda. Así de claro. Porque se creen los estrategas, ¿no? Pero son estrategas de plazuela, de parlamento, para hablar entre ellos. Y lo peor es que hasta se sonríen y se dan la mano y después hablan contra ellos. Esa es la política nacional. Hay la táctica, la estrategia y la política, señores. Y ellos se han olvidado que por encima de las estrategias militares todo está la política. Pero la política nacional, no partidaria, no de pensamientos estrechos como los tienen ellos. Eso debían haber planificado desde hace 6 meses atrás. Mauricio, hace 6 meses que debían saber que el Chapare iba a reventar algún rato. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen que salir en la estampita, tienen que quedar bien con toda la gente, tienen que hablar entre ellos, tienen que dialogar y no tienen que pensar. No es obligación pensar por el bien común. Eso es lo que les estoy pidiendo, que piensen por el bien común. Y el bien común quiere decir dar paz a los ciudadanos, suficiente con la pandemia. A ver, yo le quisiera hacer una pregunta al dirigente obrero, al MAS, a ellos. ¿Cuántas personas han contagiado en estos movimientos? A ver, por favor, los señores campesinos, los del Alto, los de Sacaba, los del Chapare, ¿cuántos se han contagiado? De 1000, vamos a suponer, 20 contagiados, ya, para no ser así, para no ser traumantes, nada, 20. Yo me pregunto, ¿el dirigente político de los campesinos del Alto, del Chapare, ha ido a visitar a los que se han enfermado? ¿Les ha llevado medicinas? ¿Les ha llevado oxígeno? ¿Se han preocupado por esas vidas a las que ellos han contagiado? No, eso ya no se preocupan. Esa cholita del Alto se está muriendo en su casa y el dirigente campesino, el dirigente de la... ni siquiera se entera, y si se entera no le interesa. Eso, o estoy equivocado. Yo quisiera preguntarle eso. Si sabe cuántos han muerto por su culpa, cuántos se han contagiado, y no es solamente el padre, y su hija, y su esposa, y su hermano. Eso es lesa humanidad, Mauricio. Eso es lesa humanidad. General, gracias por esta entrevista, por el análisis y por toda la información que nos ha brindado. Ha sido un gusto tenerlo nuevamente en Noche a Noche. El gusto es mío, Mauricio. A tus órdenes.